Yo veo 4 puntos en los que la Constitución de la Iglesia remiten a formas y posibilidades democráticas. 1. La delimitación del radio de acción de la función espiritual y libertad que de ahí se sigue para la sociedad eclesial en la realización de las iniciativas conformes con el Evangelio. 2. El carácter subjetivo de cada comunidad concreta y la relación peculiar entre la Iglesia local y la Iglesia universal, que depende de él y pertenece a las cualidades más características componentes de la comunidad eclesial. 3. Estrechamente relacionado con esto, la estructura colegial de la autoridad eclesial, en la que se nos ofrece la unión de la Iglesia local. 4. La doctrina sobre el contenido de la fe, es decir, acerca de la infalibilidad del pueblo cristiano en su totalidad y la libertad que por ello goza la estructura eclesial de los ordenamientos políticos y sociales correspondientes. Intentemos adquirir una visión más clara de la importancia de cada uno de estos factores con la necesaria brevedad. Veamos estos 4 puntos. 1. La delimitación del radio de acción de la autoridad eclesiástica. Lo que queremos decir con delimitación del radio de acción de la autoridad espiritual debiera haber quedado claro en la crítica del llamado sistema sinodal. La autoridad que preside en la Iglesia es una autoridad al servicio del Evangelio, que se ha de hacer presente y se ha de ofrecer por encargo de Jesucristo. La unión al Evangelio y a su forma concreta en la fe de la Iglesia constituye al mismo tiempo la libertad de los fieles. El credo de la Iglesia es la verdadera seguridad ante cualquier arbitrariedad privada del párroco o de cualquier otro dirigente. El hecho de que solamente este credo constituye el verdadero contenido de la autoridad eclesial significa al mismo tiempo que la integración de la Iglesia se encuentra únicamente en la fuerza integradora de una misma fe. Todo lo demás no lleva a la liberación, sino a la tiranía. Esta visión abre, en un doble aspecto, amplio campo de iniciativas libres y democráticas. De aquí resulta, primeramente, como ya hemos dicho, la posibilidad, y en determinadas circunstancias también la obligación, de formar asociaciones propias para la realización del mensaje de la fe en cada lugar, desde las asociaciones juveniles y obreras hasta las asociaciones universitarias, aunque estas o aquellas formas y asociaciones puedan estar desfasadas, el hecho de las asociaciones libres no está desfasado desde la perspectiva del Evangelio. Pero esto significa también que todos aquellos sectores del régimen eclesiástico que no afectan propiamente a la dirección de la Iglesia en relación con el Evangelio, como la arquitectura o la administración de las finanzas eclesiásticas y otras muchas cosas, pueden y deben ser regulados de manera apropiada a su finalidad y por lo mismo de manera objetiva y democrática. Ni en uno ni en otro caso se da por eso en absoluto un relegamiento del elemento laical y democrático al campo de lo técnico y administrativo. La aplicación del Evangelio a la situación concreta de la Iglesia y de la sociedad es un aspecto necesario de la evangelización, tan imprescindible como las reuniones litúrgicas del culto y por lo mismo una ocupación evangélica. Además, asuntos como la administración de las finanzas eclesiásticas, el asesoramiento en las cuestiones arquitectónicas, etc., no pueden separarse en la Iglesia del núcleo de su misma misión. Saber si en el futuro se deberá seguir levantando iglesias propiamente dichas, o simplemente edificios que puedan servir a diversos fines, así como la formación de una sabia administración de los bienes de la familia eclesial. Por solo nombrar 2 ejemplos, son cuestiones de gran interés y trascendencia. Si en el futuro se han de tomar decisiones de este carácter, dentro de una cooperación de las autoridades y de los laicos, tal forma de democracia eclesial se adentra muy bien en el terreno de la existencia de la Iglesia. C. Hans Mayer ha llamado la atención con razón sobre esta circunstancia. La Iglesia no puede ni debe transformarse en una democracia de partidos, pero por eso mismo podría aceptar con mayor facilidad un elemento esencial de la democracia moderna: una administración independiente del derecho y la justicia, y la garantía legal del individuo ante la administración y el ejecutivo, que solamente puede asegurarse de esta manera. 2.
El carácter subjetivo de las comunidades sobre el problema de la provisión de los cargos mediante elecciones. Quien considere la sistematización actual del derecho canónico tendrá la impresión de que la Iglesia está constituida únicamente por su jerarquía. Es cierto que el tratado sobre las personas se abre con la afirmación fundamental de que mediante el bautismo se adquiere personalidad en la Iglesia, pero los puntos fijos de toda la construcción que sigue son el Papa, los obispos y los presbíteros, a quienes se añade los religiosos. Se ha criticado con frecuencia que falta un derecho de los laicos y ahora, mientras está en marcha la reforma del Código, se han presentado diversos proyectos para ello. Pero por muy útil que esto pueda ser, a mí me parece que el verdadero problema no queda resuelto. Más bien lo que falta es el reconocimiento y conciencia de que cada eclesia, como eclesia, es decir, como comunidad, es un sujeto de derechos en la Iglesia, que por lo tanto, en la Iglesia no se da únicamente la jerarquía por una parte y los numerosos fieles por la otra, cada parte con sus propios derechos, sino que la Iglesia como tal, concretizada en cada una de sus comunidades, es el sujeto propio del derecho al que se remite todo lo demás. Esta concepción básica para la tradición de la antigua Iglesia ha quedado demostrada en los últimos decenios, sobre todo por Andreas Jungmann, en el campo de la ciencia litúrgica. Mientras que en un libro de liturgia de los años 30, hubiéramos podido leer que el sujeto o ministro de una acción litúrgica, por ejemplo, la misa, era solamente el sacerdote ministrante, y que para la naturaleza de la celebración era indiferente el que asistiese o no alguna otra persona. Jungmann ha demostrado que el sujeto de la celebración es precisamente la comunidad reunida como una unidad, y el sacerdote solamente, en la medida que representa ese sujeto y es su intérprete. Teniendo en cuenta que la asamblea litúrgica constituye precisamente el punto central del concepto de la Iglesia, tenemos también con ello el carácter subjetivo fundamental de la comunidad como tal. El hecho de haber quedado sepultado en el pasado es, sin duda, el verdadero motivo de que la actividad de la comunidad como comunidad se encuentre hoy día completamente apagada. De esta manera, tocamos un problema muy discutido en el momento presente. El problema de la colaboración de las comunidades eclesiales en el nombramiento y provisión de los cargos eclesiásticos. El hecho de que hasta bien entrada la Edad Media, las distintas comunidades elegían por sí mismas sus dirigentes, era para ellas la expresión más evidente del carácter subjetivo de las iglesias particulares. Antes de volvernos inmediatamente a la cuestión práctica, conviene aclarar con mayor precisión la fundamentación teológica. El carácter subjetivo y peculiar de las iglesias particulares se basa en dos circunstancias que ya antes hemos recordado y que conviene valorar ahora con mayor precisión para nuestro problema. A. La Iglesia no es simplemente pueblo, sino reunión. Según esto, el elemento propiamente activo de la Iglesia como tal, se da de forma concreta, en la reunión o asamblea litúrgica para el culto divino. Ella, la asamblea, es el lugar primario de la Iglesia, o de otra manera, el concepto Iglesia encuentra aquí su lugar primario. La asamblea para el culto divino no es algo que se añade a la Iglesia, sino su forma primera y fundamental. Por lo mismo, la comunidad, reunida en asamblea para el culto divino, constituye la Iglesia en el pleno sentido de la palabra. Dicho con otras palabras, el contenido de la Iglesia es la palabra que se hace carne y convoca a su alrededor a los hombres. Ahora bien, como en toda comunidad eclesial, legítimamente convocada, está presente la palabra toda del Evangelio y el mismo Señor en su integridad. Se da y se realiza en ella la totalidad de la Iglesia. B. Con todo, la Iglesia universal no es, como en parte se ha querido y se quiere deducir, algo así como una añadidura posterior o una central organizada, pero que estaría fuera del concepto propio de la Iglesia, fuera de la auténtica naturaleza de la Iglesia. Más bien diríamos que el Señor se encuentra íntegro en cada comunidad, pero es también en toda la Iglesia el mismo y único Señor. Por lo mismo, la medida para saber si se permanece junto al único Señor es el permanecer en la unidad de la única Iglesia. La palabra del Señor se halla íntegra por todas partes, pero solamente se la puede recibir en su totalidad
cuando se la acepta en la totalidad y con la totalidad. En correspondencia, vale también la Eucaristía, que solo es ella misma con toda propiedad cuando se comparte con todos. Por eso, aun cuando cada comunidad es en realidad iglesia, solamente lo es cuando lo es dentro de toda la iglesia, desde ella y por ella. Esto significa que la comunidad particular tiene un carácter subjetivo, pero solo podrá ejercitarlo con autenticidad si permanece en la unidad con la Iglesia universal. De esta unión y relación, sencilla y al mismo tiempo complicada, entre la Iglesia local y la Iglesia universal, nacen las formas y los límites de las respectivas actividades. Tendremos que renunciar aquí a una exposición minuciosa que debería tener en cuenta el material histórico. Intento simplemente dar una idea sobre el resultado de tales esfuerzos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.